Su centro, colócalo sobre el borde del pétalo 1. Necesitamos cinta satinada azul, cinta satinada verde, tijera, encendedor, pistola para aplicar silicona, brocheta. Toma la cinta azul, esta es su parte satinada. Con su parte opaca hacia arriba, dobla una punta hacia el centro. Aplica silicona. Y pega la otra punta del mismo lado de la cinta. Dobla hacia el centro la punta del otro lado de la cinta. Aplica silicona. Y pega la otra punta del mismo lado de la cinta. Son en total 15 pétalos. Separamos dos grupos de 3 y 12 pétalos. Toma un pétalo del grupo de 12. Aplica silicona por el lado satinado, en el centro y muy pegado al borde. Dobla en 2 y presionar con los dedos. Repite el mismo procedimiento con el resto de pétalos. Toma la brocheta y un pétalo del grupo de 3. Pásalo por uno de sus bordes. Aplica silicona. Desliza y presiona para que pegue bien. Gira el trabajo. Por su parte satinada, aplica un hilo de silicona. Enrolla presionando. Y termina con la punta hacia arriba. Toma el pétalo 2. Su centro, colócalo sobre el borde del pétalo 1, ligeramente un poco más arriba, y las puntas hacia arriba. El pétalo 3 va frente al pétalo 2. Desde el pétalo 4 pondremos los pétalos en espiral. Coloca su centro en el borde del pétalo 3. El centro del pétalo 5, colócalo en el borde del pétalo 4. El pétalo 7, colocarlo en medio de 2 pétalos. Y continuar el mismo procedimiento con el resto de pétalos. Haremos los sépalos. Toma la pieza verde. Con el lado opaco hacia arriba, dobla la mitad formando una V. Pasa hacia atrás el lado derecho. Tienes la forma de una casita invertida. Gira el trabajo. Hacer un pliegue a la derecha. Un pliegue a la izquierda. Sujeta con las pinzas. Pasa el fuego. Y presiona con la pinza para que selle.
En total son 4 sépalos. Toma un sépalo, aplica silicona en su parte posterior y pega en la parte de abajo de la flor y alrededor de la brocheta. Repetir el procedimiento hasta acabar con todos los sépalos. Toma una pieza pequeña de cinta verde. Dobla en 2. Corta en forma de semicírculo. Sella el borde con fuego. Hacer un pequeño agujero en el centro. E introduce la brocheta y pegar. Así nos queda la rosita. Y si no quieres colocarle cinta floral, puedes aplicar pintura acrílica. Y para acabar, haremos un arreglo floral. Usamos el oasis como base en un florero de vidrio. Colocamos las palmas en la parte posterior. Una flor de girasol en el centro. El link del tutorial te lo dejo en la casilla de descripción. Y las rosas azules las ponemos alrededor. En la parte de adelante, hojas de las rosas. Si te gustó el tutorial, apóyame con un like, comparte, comenta y suscríbete. ¡Hasta la próxima!